La iglesia, su culto en la oración y la acción de gracias. La lección es la número 38 y como leemos aquí en el título, hermano, nosotros conocemos qué es la oración y qué es la acción de gracias. No por eso, hermano, vamos a menospreciar este tema. Todos los que estamos aquí no tenemos semanas ni meses de conocer la palabra, ya tenemos bastante tiempo. Y esto debemos de ponerlo en práctica, esto debemos de hacerlo día con día, hermano, y no decir, esto ya me lo sé, esto está muy sencillo. Hay mucho de donde nosotros podemos agarrar, hay demasiado. Nosotros vamos a ver versículos en los cuales con un solo versículo podríamos llevarnos toda la hora o más, porque la revelación de parte de Dios está ahí y la instrucción está ahí. Pero bueno, vamos a adentrarnos adentro de esta lección. Y no sé usted, hermano, pero la comunicación es vital para todas las personas. No sé si se ha dado cuenta, si lo ha observado, la comunicación está por todos lados. En este lugar hay comunicación entre nosotros. Lo primero que hicimos al llegar fue saludarnos, ¿sí o no? Sí. ¿No? Siempre hacemos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cuál va a ser tu pronóstico para el rato? No sé cuál sea su conversación, pero todos nos comunicamos, todos llevamos una conversación. Es inevitable podernos comunicar, hermano. Tanto nosotros en esta nación tenemos un idioma, como también en otras naciones tienen otros idiomas, otras lenguas, otros dialectos, y todos buscan relacionarse. Y la lengua y los idiomas son la forma en la cual nosotros podemos comunicarnos, hermano. Hay más de 7,000 lenguas e idiomas oficiales, hermano. ¿Se imagina? 7,000. ¿Nosotros cuántos hablamos? 1, 2 máximo. No está el que habla inglés, se bajó, pero nada más hablamos realmente la mayoría una sola lengua. Y dos, ya me están haciendo señas por acá. Dos lenguas. Y eso lo hacemos para comunicarnos, hermano, para poder interactuar en nosotros, y esto es vital. Una sociedad no se puede formar si no hay comunicación. Imagínense que nosotros andemos en nuestro día a día sin decir una sola palabra, sin tener la intención de conectar con otra persona. Es imposible. Una sociedad tiene que haber una comunicación. Nosotros, si se nos descompone el carro, lo llevamos al mecánico. ¿Y qué tenemos que hacer? Explicarle a nuestra manera, con nuestras palabras, qué es lo que pasa con el carro, ¿no? Ya habrá quien dice, pues es que ya no hace run run el carro. O quien sea más específico de, la bujía le pasó esto porque el escape y no sé qué. Hay diferentes formas de comunicarnos, pero es intentar poder transmitir un mensaje. Siempre va a haber un emisor y un receptor y un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo que tú quieras comunicar con la otra persona o con aquel que te escucha. Sin comunicación no se podría tener relaciones entre amigos. De hecho, una amistad, ¿cómo se pierde? Pues dejándole de hablar. No sé quién tuvo amigos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, tal vez en algún curso que fue, en algún campamento. Y hay veces que hasta le agregamos a Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales. Pasa el tiempo y pues ya no tenemos ni de qué hablar y ya no sabemos ni quién es. Tal vez de repente vemos una foto y dices, ya sé quién es. Pero la amistad ya no está ahí. ¿Por qué? Porque la comunicación se pierde. Un matrimonio es vital que esté la comunicación. Si no empiezan los malos entendidos, si no empiezan las discusiones, es importante que nosotros nos comuniquemos. Y después de esto que le acabo de comentar, ¿cuánto más importante es que nosotros nos comuniquemos con Dios? Si entre nosotros es importante y es vital que lo hagamos, ¿cuánto más con aquel que nos dio la vida, aquel que nos formó, aquel que nos predestinó, aquel que puede mostrarnos nuestro propósito en la vida, que nos da palabras de fortaleza, que nos ama y nos quiere tener cerca de Él? No podemos dejar de comunicarnos con nuestro Dios. Él quiere, Él está atento a las oraciones, dice del justo. Entonces, hermano, nos corresponde a nosotros tratar de entablar esa comunión, porque Él ha puesto todo, hermano. Ha puesto el Señor Jesucristo, que vino a reconciliar el cielo y la tierra con nosotros. Esa fue una de sus labores, que nosotros volviéramos a levantar la mirada, volviéramos a buscar a ese Dios. Aquellos que no lo conocían y aquellos que se habían alejado, que fueran reconciliados y atraídos. Dice la palabra que dice el Señor Jesucristo, que Él fue enviado a esa oveja perdida. O sea, esa oveja que ya no tenía conexión, que estaba fuera del rebaño, que ya no le pertenecía. Nuestro Dios anhela el momento en el cual tú dobles tus rodillas y levantes tu voz, hermano, que busques un espacio, así lo dice la palabra. Entra en tu lugar secreto y ora, y levanta la voz, hermano.
No podemos negar que esta es una característica del cristiano, o debe ser una característica del cristiano. Cada religión, cada secta, cada persona que profesa alguna fe tiene ciertas características. La del cristiano debe ser la oración, entre muchas otras. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros pedimos sabiduría, pedimos que Dios nos ayude, que nos guarde, que nos cuide, que nos ilumine, hermano. La oración es el canal por el cual se puede propiciar una comunicación, una relación e interacción directa con nuestro Dios. Antes, hermano, no era tan fácil que las personas se pudieran comunicar, y menos si estaban en otro estado, o peor si estaban en otro país. Yo aquí apelo a los que nacieron antes de los 80s, ¿no? Que traigan a su memoria y recuerden, o sea, cómo eran los teléfonos, cómo eran las llamadas. Por lo que ustedes comentan, porque pues yo soy del 90 para acá, pues tenían que desconectar el internet y conectarlo al teléfono, y tenían que hacer una marcación extraña así de esta forma. Ahorita con un dedeo rápido podemos comunicarnos con quien queramos. Rara la persona que no tenga crédito, mucho más rara la persona que no tenga un celular, un dispositivo, ¿no? Antes los teléfonos eran fijos, hasta que llegaras a casa te podían contactar. Si no estabas en casa, pues ¿cómo le hacían? Era muy complicado. La comunicación se ha transformado y ahora es fácil que podamos contactarnos con otra persona. Antes era complicado que cada persona, que cada individuo se conectara con Dios. Era a través de alguien. Pero ahora nosotros tenemos la bendición a través del Señor Jesucristo de llevar nuestras oraciones directamente hasta el lugar santo, santísimo. Nosotros nos presentamos y estamos delante de su presencia, ahí llevando nuestros pesares, nuestras dificultades, nuestros agradecimientos, nuestras peticiones, pero hasta el fondo, hasta el lugar santísimo, hermano. No hay nada que nos lo impida. Así que no tenemos pretexto para no realizar estas actividades, hermano. ¿Qué es la oración? Ya dijimos algunas de sus características, algunas de las cosas que representan o que se hace en la oración. Pero yo lo quiero escuchar a usted. ¿Qué es la oración, hermano? ¿Alguien que quiera levantar la voz? ¿Nadie? Una comunión íntima con Dios. ¿Qué más? Hablar con Dios, que es normalmente como a los niños, es su primera, ¿cómo podemos decirle? Su primera forma en la cual le presentamos la oración, es hablar con Dios, no más. ¿Alguien tiene otra definición? ¿No? Bien, es hablar con Dios, es interactuar con Él, es conectarnos con su presencia. Porque Él está propiciando todo para que nos acerquemos. Nosotros tenemos que dar también ese paso y levantar la voz. Es abrir nuestro corazón y expresar a Él lo que sentimos y lo que vivimos. Confesar con nuestra boca anhelos y aún nuestras faltas. Es el canal, la oración, por el cual nos comunicamos de manera personal con Dios. Es misericordia pura. Porque tenemos ese número en el cual nosotros podemos marcar y decir: Dios, te necesito. Dios, ocupo de ti. Necesito que vengas conmigo. Me siento así, estoy pasando por esta situación, ayúdame. Creo que todos en su celular tenemos identificado mamá o papá o algún amigo, ¿no? Quien nos puede dar un consejo, quien nos puede ayudar cuando nos hayamos atorados tal vez con un neumático ponchado, o cuando necesitamos dinero y no llevamos la cartera. Tenemos a esa persona identificada en nuestra mente o en nuestro celular y sabemos cuándo y cómo marcarle y que va a estar ahí. Nuestro Dios está en todo tiempo y está en todo momento. En todo momento para nosotros, para que abramos nuestro corazón y lo busquemos a Él, hermano, sin ningún tipo de falsedad. A Dios lo debemos de buscar con verdad, porque Él sabe todas las cosas, hermano. Él puede discernir nuestras intenciones, puede discernir nuestra mente. A Él no lo podemos engañar. A muchas personas tal vez sí, pero a Dios no, porque Él es más sabio y Él sabe las cosas, hermano. Los dioses mitológicos que marcan en otras culturas, las deidades, los ídolos, hermano, nos los presentan muchas veces como estos dioses todos poderosos, grandes, fuertes en las películas, ¿no? O en los cuentos, nos los marcan así. Y que de hecho ellos no quieren tener ninguna interacción con los pobres mortales. Pero nuestro Dios no es de esta manera. Nuestro Dios anhela escuchar nuestra voz. Tenemos un Dios diferente, tenemos un Dios verdadero. Y ese es el Dios que quiere estar con nosotros, hermano, que no nos desprecia, que no nos hace a un lado. Por más que nos hayamos equivocado, Él está ahí para que nosotros podamos abrir nuestra boca. Nuestro Dios es verdadero, se hizo carne. ¿Para qué, hermano?
para descender a la tierra, estar aquí y restaurar esa conexión que se había perdido. Era importante regresar la conexión del hombre con lo divino, con el cielo, hermano, para que pudiera haber esa interacción. Vino a reconciliar los cielos y la tierra, formando así un inmejorable camino al Padre. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Recuerde que antes de que el Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra, hubo 400 años en los cuales no hubo palabra, no hubo profeta que se levantara y revelara la palabra de Dios y que viniera de parte de Dios para liberarlos, para salvarlos o dar palabras de aliento. Fueron 400 años entonces que la tierra no se pudo conectar con el cielo. 400 años, hermano. Imagínese usted una semana sin hacer una oración. ¿Cómo vamos a guiar nuestra vida? Es necesario, es fundamental, hermano. Nosotros tenemos la buena costumbre de orar incluso por nuestros alimentos. ¿Cuántas veces comemos al día? Y les pregunto a ustedes, no a mí, porque no me quiero quemar. Vamos a dejarlo en 3. Entonces, de mínimo son 3 oraciones por la comida. 3 oraciones a Dios. Y si usted acostumbra a levantarse y al dormir también hacer una oración, son 5. Entonces, si usted no ora en una semana, ¿cuántas oraciones estamos perdiendo? 7 por 5. 35 oraciones estamos dejando pasar. Imagínense, aquí fueron 400 años. Por esto mismo el Señor Jesucristo tuvo que bajar para poder reconciliar y que volviera esta conexión, hermano. También hubo una desconexión importante en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto, dice que el clamor del pueblo de Dios subió a Dios, se levantó porque estaban sufriendo con los egipcios, con el trato que se les estaba dando, y Dios dice que volteó la mirada y los vio y vio a su aflicción. Así nos menciona en Éxodo, en los primeros capítulos de Éxodo, capítulo 2, no vamos a ir para allá, menciona que el clamor de los hijos de Dios subió, se levantó, ¿y qué hizo Dios? Escuchó. Pero es necesario que se levante ese clamor, que se levante, hermano, ese hosana. Dios, sálvanos. Dios, escúchanos, porque te necesitamos, hermano. Te necesitamos aquí, te necesitamos en nuestra casa, te necesitamos en nuestro día a día, hermano. Podemos interpretar estos gemidos que hacían estos hombres como oraciones que estaban levantando. Ellos terminaban su día a día y tal vez ellos llegaban muertos de cansancio, doblaban sus rodillas y decían: Dios, sácanos de aquí, libéranos de este lugar, la estamos pasando difícil. Nosotros en algún momento pudimos haber hecho también esta oración, o hacemos esta oración: Dios, ayúdame, ya no puedo con este trabajo, ya no puedo con esta prisión que tengo, con estos pensamientos, con estos ataques, ayúdame. Y el clamor, ¿qué va a hacer? Subir, y nuestro Dios nos va a escuchar. Entonces, hermano, fue Dios mismo quien ha buscado mostrar a sus hijos el camino que los llevará a Él. La primera intención es de parte de Dios para contigo. Aceptemos esta invitación que tenemos en charola de plata para nosotros, hermano, y hagámoslo. Nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, ¿sí o no? Él sabe, hermano. Es Dios todopoderoso, es el grande, que aún los cielos no lo pueden contener. Cantamos de Él, porque así es nuestro Dios. Hermoso, fuerte en batalla, el Dios de los ejércitos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Antes de que nosotros doblemos nuestras rodillas y abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que le vamos a decir. Pero sabemos que a Dios lo comparamos como un padre. Y también los padres, antes de que los niños confiesen sus travesuras, ya también saben lo que hicieron, ¿sí o no? La mayoría de veces por el rostro, por cómo actúan, o simplemente pues los niños no son los más precavidos y es obvio luego lo que están haciendo. Pero ¿qué hace el papá? A veces guarda silencio y espera a ver si viene él solito. A ver si él solito limpia su desastre. A ver si él solito viene y lo confiesa. Y es una parte bien importante. Porque entonces aquel que hizo la falta va y se reconcilia. Va y se presenta. Y tiene un valor especial. El que nosotros reconozcamos. Es una parte de la oración. Que nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestras equivocaciones. O también podemos reconocer de Dios que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él es grande y que Él nos escucha en todo tiempo, hermano. Él está escuchando y esperando que nosotros nos acerquemos. Una vida sin oración, hermano, es una vida desconectada de nuestro propósito. No podemos estar desconectados de nuestro propósito. Creo que todos nosotros conocemos a personas que su día a día pues no tiene un afán. No saben ni qué hacer, ¿no? Todo el día se la pasan en la banqueta, tal vez con los amigos, tal vez en el celular.
No tienen un propósito. Y nuestro propósito no nos lo va a dar nuestra carrera, no nos lo va a dar nuestros hobbies, nos lo va a dar nuestro Dios. Dios es aquel que da el propósito y le da un sentido al vivir. ¿Y cómo lo vamos a obtener? A través de la conexión que nosotros podamos hacer con nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, no vamos a ir para allá, se la leo yo. Juan 15:5, como los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Más claro no puede estar. Separados de él, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. ¿Y cómo podemos estar cerca de él? A través de la oración. Vamos a imaginar por un momento a estos grandes hombres de los cuales narra la palabra de nuestro Dios. Trae a tu mente, hermano, aquel tal vez que más te gusta su historia, que más te gusta lo que pasó o que más conozcas. Tráelo a tu mente, hermano. Y piensa que hubiera sido de ese hombre, de esa mujer, de ese siervo, si no hubiera levantado o no hubiera habido una conexión con Dios. David, Daniel, Abraham, Noé, Moisés, Pablo, Nehemías, ¿qué hubiera sido de su vida sin esa conexión con Dios, sin esas oraciones? Dios no le hubiera mostrado su propósito. ¿Ustedes creen que por voluntad propia Noé hubiera construido el arca? Ni la sabiduría hubiera tenido para poderla construir, ni las fuerzas, se lo aseguro, hermano. Pero Dios lo buscó y hubo una conexión. Hubo una conexión con él y entonces le mostró su propósito. Y ahí estaba, con Moisés. ¿Cuántas veces habló Moisés con Dios? Al pueblo le daba miedo, nadie se atrevía a acercarse. Sabían la manifestación de Dios, la voz de Dios, cómo se escuchaba. Pero el que se atrevió a estar delante de él fue Moisés. Y así nos podemos ir con cada uno, viendo que es vital esta parte para que podamos seguir la voz de Dios. ¿Qué sería de la iglesia, hermano? Y de los que en ella estamos, o sea, de nosotros mismos sin la oración. Todo esto, hermano, nos lleva a exaltar su nombre. Todo esto, hermano, porque nos ha escogido, Él nos ha buscado, Él nos ha traído, hermano, ¿y a qué nos lleva? A exaltar su nombre, a través de la oración. Alabarlo como solamente Él se lo merece. La invitación, hermano, del día de hoy es considerar la obra del creyente sacerdote en la oración y la alabanza a Dios, que forma la parte esencial de la adoración. También, hermano, considerar que la comisión de ir y hacer discípulos va de la mano con la oración y con la gratitud. Tenemos que ir acompañados de eso mismo, hermano. Al predicar la palabra, tenemos que ir acompañados de oración y de gratitud a nuestro Dios. Repito el título, hermano: la iglesia, su culto en la oración y la acción de gracias. En la edad presente, hermano, la adoración no es cuestión de una forma o una circunstancia. ¿A qué me refiero, hermano, con esto? ¿Qué es una forma? Refiriéndonos a la adoración. O sea, nosotros no dependemos de alabar a Dios siempre con una coreografía especial y levantar las manos siempre así, o nosotros ocupar el pandero. No dependemos de una forma. No todos tenemos que adorar de la misma forma, de la misma manera. Tampoco nosotros dependemos de la circunstancia. Tu alabanza y tu exaltación y tu reconocimiento a Dios no se tiene que ver afectada por nuestro estado de ánimo, nuestro estado económico, la situación por la que estemos pasando. Debemos de entregarle a nuestro Dios lo mejor. La adoración que nosotros damos no tiene que ser afectada por cosas externas, porque la gratitud que nosotros traemos la traemos en nuestro espíritu, la traemos en nuestro corazón, la traemos en nuestra mente. Nuestro corazón le canta directamente a Dios. En la palabra de Cristo a la samaritana, hermano, en Juan 4:24, vamos para allá. Vamos a abrir la palabra de Dios. Más adelante tenemos otras citas. Ahorita vamos a ir con esta. Juan 4:24. Quien lo tenga, diga amén. ¿Ya lo tiene? Bien. Léalo usted, por favor, hermano. ¿Cómo dice? Dios es espíritu, bien, vamos a volverlo a leer, ¿ok? 1, 2, 3. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Dos palabras: en espíritu y en verdad. Así es la forma. Recuerde que el espíritu es la parte de nosotros que clama y que busca a Dios, que está en constante comunión con Dios, que anhela que nosotros lleguemos aquí a la iglesia, que nosotros le cantemos y que le exaltemos, hermano. Entonces, con nuestro espíritu nosotros debemos de buscar a Dios.
¿Y de qué forma? Lo haremos con verdad. Aquí no menciona, depende el día que sea, no menciona la circunstancia en la que nos encontremos, siempre debe ser en espíritu y en verdad, siempre buscando a Dios de manera sincera. En consecuencia, hermano, la adoración no está confinada a servicios sagrados en catedrales, en lugares, en iglesias. Nosotros podemos adorarlo en cualquier parte, reconocer su nombre. Mientras compartimos su nombre, lo estamos exaltando con nuestro espíritu y lo estamos haciendo de verdad porque estamos compartiendo su palabra a otras personas. Recuerde que dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto lo dice en Lucas 6:45. Tenemos que tener lleno nuestro corazón para que nuestro corazón exprese la gratitud a nuestro Dios. El hombre bueno tiene 1000 cosas por agradecer. El hombre malo es egoísta y no reconoce la obra que Dios está haciendo en su vida. Nosotros, al ser cristianos, nos hemos vuelto más sensibles a todas las cosas. ¿A qué me refiero con esto, hermano? A que no damos las cosas por hecho. Nosotros nos decimos: ah, qué bonito el sol y ahí está. Ah, qué bonita la lluvia. Todo tiene un propósito y aún tenemos que agradecer por eso. Por el sol, por las estrellas, por la lluvia, por el calor, bendito sea el calor, por todas las cosas que nos rodean, por nuestra familia. No debemos dar por hecho nada. Todo lo tenemos que agradecer a nuestro Dios. Todo, no merecemos nada, hermano. No es como decir: ah, yo merezco esta posición que tengo, este trabajo, esta inteligencia, este cuerpo, esta sonrisa, estos ojos. Todo le pertenece a nuestro Dios. Y si nosotros damos por hecho las cosas, pues nos vamos a volver ingratos. Y es importante que vivamos una vida agradecidos, porque hay personas, hermano, que tienen otras cosas que nosotros no. Hablando de manera física, hablando de manera emocional. Entonces, lo que nosotros tenemos es para darle gracias a Dios y darle toda la gloria porque proviene de Él. La oración y la alabanza, hermanos, son los principales elementos de la adoración y son actos de comunión directa con el hombre y con Dios. El estudio de la doctrina, hermano, de la oración y la alabanza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento muestra que hay revelación progresiva y un privilegio creciente. Estas dos palabras las repito. Hay una revelación progresiva y un privilegio creciente. ¿A qué se refieren estas dos palabras? La revelación progresiva se refiere a que no se ora actualmente como se oraba en el Antiguo Testamento. Si tú has escudriñado la palabra, si has leído el Antiguo Testamento, te darás cuenta que no hay punto de comparación. Lo que comunicaban a Dios y la forma en la que lo comunicaban era diferente. El elemento más notorio en todo esto es en el nombre del Señor Jesús que oramos actualmente. Y en el Antiguo Testamento, por obviedad, no se oraba de esta manera. Nosotros tenemos una ventaja porque el Señor Jesucristo ya se manifestó y nos dio la ordenanza que oráramos de esta manera. ¿En el nombre de quién? ¿De quién, hermano? Del Señor Jesucristo. Y eso tiene poder y tiene un impacto y lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a echarle un ojito cómo oraban los del Antiguo Testamento. Porque de que era efectiva también su oración. Vemos que Dios se manifestó, que Dios obró, que Dios hizo. Pero vamos a ver de qué manera lo estuvieron haciendo. Vamos a ver 5 fases de la oración que se nos muestra en la palabra. La oración, primeramente, hermano, antes de la primera venida de Cristo. Que esto es un punto crucial. Aunque la oración personal y privada ha sido una práctica de los hombres piadosos a través de todas las edades, hermano, es evidente que la oración en lo principal era ofrecida por el patriarca a favor de su casa. Primeramente debemos de ver esa parte. Los primeros ejemplos que tenemos, el primer ejemplo de oración que tenemos aquí, que vamos a ver, hermano, es con Job. ¿Por qué? Porque sabemos la oración que hacía Job. ¿Alguien se la sabe? ¿Por qué oraba Job? ¿Oraba por qué? A ver, ¿nadie? Por el pecado, por si habían pecado sus hijos. De sus hijos. O sea, que en general oraba por su familia, por los suyos, ¿no? Dios le dio al hombre cierta autoridad, cierto gobierno sobre su familia. Y entonces, ¿qué hacía él? Como sacerdote de su casa, orar por los suyos. Yo se lo leo, Job 1:5 dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea de la fiesta,
Job enviaba y los santificaba y se levantaba, mire, de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos, ¿no? Quizás se le habrá salido una mala palabra por ahí. Quizás se le habrá atravesado un vinito añejado. Quizás hubiera pasado algo, porque pues, quién sabe. Y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esa era la labor de este hombre a cargo de su familia. ¿Orar cuándo? Todos los días, ofreciendo holocausto. Aquí vemos una diferencia. Alguien ofrece holocausto vivo a Dios antes de levantar una oración, presenta su paloma, presenta su becerro. Vamos a ir viendo ciertas características, usted vaya notándolo. Y en el periodo, hermano, que se extiende desde Moisés y hasta Cristo, era ofrecida por los sacerdotes y gobernantes en favor de su pueblo. Dios escogió a ciertas personas, a cierto pueblo, para que ellos fueran los encargados de levantar estas oraciones. A través de los siglos, hermano, comprendidos en este periodo, la base de la oración consistía en invocar los pecados de Jehová. Mire, con Salomón nosotros podemos ver, ahí sí vamos a ir a la cita, Primera de Reyes, capítulo 8. Dijimos que íbamos a ver el periodo de Moisés al Señor Jesucristo. Y aquí el primer hombre que vamos a ver es Salomón, porque conocemos una oración típica de él. Primera de Reyes, capítulo 8, del 22 hasta el 26. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien, le vamos a dar lectura de forma alternada, desde el 22 hasta el 26. Dice la palabra de Dios: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. El 25 ustedes. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se sienta en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. El 26 dice: ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. ¿Qué característica podemos ver de la oración de Salomón aquí? Que en la oración, mientras él hacía estas palabras, decía estas palabras, se las decía a Dios, está constantemente recordando los pactos pasados que se hicieron con el hombre, específicamente con su padre, ¿no? Esa es una de las características. Él está recordándole: Dios, tú dijiste, recuerda que tú prometiste, que tú nos dijiste esto, y ahora es tiempo de que se cumpla. Esta era una de las formas en las cuales ocupaban para orar. No vaya para allá, yo le voy a estar leyendo unas citas bíblicas para que no se nos vaya el tiempo. Nehemías 9:32 dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Vean cómo también Salomón empezó resaltando las cualidades de Dios: fuerte, grande, poderoso en batalla, que guardas el pacto. O sea, estaban apelando a ese pacto que se tenía en ese tiempo con estos hombres. Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, guardan tus mandamientos. Entonces vean, coincide muchas veces con estos hombres. ¿Qué hacían? Apelaban a un pacto. ¿Un pacto con quién? Un pacto con Dios, ¿no? Ellos vivían bajo ese pacto, bajo esas promesas, y ellos apelaban a eso y se aferraban a estas promesas que Dios les había dado de antemano. Esta era la forma en la cual oraban estos hombres, y era efectiva, como se lo comento. También una forma de orar que nosotros vemos, y lo vamos a ver a través de la vida de Moisés, era con su santo carácter, apelando al carácter o a las características que tenía Dios. Ahí sí vamos para allá, pero lo vamos a hacer con Abraham. Génesis 18:25. Cuando lo tenga, dígame amén.
Amén, hermano. Génesis 18, 25. Únicamente es un versículo, se lo da lectura a usted. 2, 3. Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te hagas el juez de toda la tierra, no has de hacer lo que es justo. Palabras de Abraham hacia Dios. Estaba la plática de Abraham con Dios. ¿Para qué? Para que no fueran destruidas Sodoma y Gomorra. Y era cuando decía, pero si tan solo 5 se hallan justos aquí, pero si tan solo tantos. Y entonces lo que apelaba a Abraham es decir, no has de hacer justicia tú. Dice, ¿cómo has de dejar morir a estos? ¿No se supone que tú eres un Dios bueno? ¿Que tú eres un Dios grande? ¿Qué está haciendo aquí Abraham? Apelando a esa característica de Dios. Tú eres un Dios misericordioso, ¿cómo vas a hacer esto? Recuerda que tú eres así. Repito, están apelando a las características que tiene Dios para que pueda lograr su cometido y que no fuera destruida Sodoma y Gomorra. Moisés lo hizo de esta manera y le voy a dar lectura yo. En Éxodo 32 nos dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? La conversación sigue, pero vean cómo cuestiona a Dios. Dice, ¿por qué se encuentra tu furor contra tu pueblo? Entonces trata de hacer como reflexionar a este hombre a Dios de, no seas tan malo, échanos la mano, ayúdanos. Esa era la forma en la cual ellos tenían de poderse comunicar con Dios. Y a veces les funcionaba y a veces no, porque en el caso de Abraham, tanto estuvo apelando porque no fuera destruida Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Pero porque no se halló ni un solo justo ahí en ese lugar. Entonces era la forma que ellos tenían. Uno ocupa las cosas que están a su disposición para hacer lo mejor que tiene. Y estos hombres hacían eso porque la revelación del Hijo de Dios no había sido dada. Y nosotros sí la tenemos. Y tenemos una gran bendición porque también tenemos al Espíritu Santo, que dice que Él nos ayuda a que nuestras oraciones sean escuchadas y sean entendidas. Porque a veces no tenemos las palabras más claras para dar un mensaje. Ejemplo, el que está enfrente. Entonces, ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Y nos ayuda Dios. A veces queremos armarlo y suena perfecto en nuestra mente, lo decimos y no se debe entender absolutamente nada. Pero tenemos esta bendición actualmente, porque estamos bajo otro pacto. Pero vean lo que hacían estos hombres. Bien, hermano, vamos a la siguiente. La oración en la expectación del reino. Sabemos, hermano, que el Señor Jesús vino a traer revolución, vino a traer un cambio. La presentación mesiánica de Cristo y el reinado de su parte fue rechazado por su propia nación, por los suyos. Dicen que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero Él les vino a mostrar cómo se debía de orar, cómo se debía de acceder al Padre. Y nosotros conocemos esta oración en Mateo 6, versículo 5. No vamos a ir para allá. Pero sabemos que ahí lo que hizo el Señor Jesucristo fue no darles específicamente qué palabras tenían que ocupar. Porque conocemos que sobre todo la iglesia que está aquí a 2 calles a la izquierda lo ocupan únicamente como una manera de repetición y piensan que de esta manera están haciendo lo correcto. Pero lo que nos dio el Señor Jesucristo fue un método, una forma para que nosotros pudiéramos acceder al Padre. Y le voy a dar lectura únicamente capítulo 6, versículo del 5 al 6. No vamos para allá, yo se lo leo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, ese mensaje era para ellos y es para nosotros. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. ¿No? Y luego los demás versículos nos menciona: venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, y la oración que nosotros conocemos punto a punto. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo fue mostrarnos el camino, cómo debemos de acercarnos. Y esto fue mientras el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Esa era la forma en la que nosotros orábamos. Pero vamos al siguiente punto, al punto número C, la oración de Cristo. En este punto también tenemos al Señor Jesucristo haciendo otra oración, pero lo está haciendo para cerrar su plan que tuvo aquí en la tierra.
Jesús ora por sus discípulos. Todo el capítulo nosotros leemos y es una oración hermosa en la cual entrega lo que el Señor Jesucristo había trabajado aquí en la tierra a Dios. Le dice: gracias porque me diste la sabiduría y te glorifico y te exalto. Ora por sus discípulos y ora por los discípulos venideros, por los que han de venir, los que han de saber la palabra. Oró por ti y oró por mí, el Señor Jesucristo. Con toda la fe y el conocimiento que Él tenía, sabía que la palabra nos iba a alcanzar aún a nosotros. Oró por el tiempo presente y oró por el tiempo futuro, porque la autoridad del Señor Jesucristo era grande. El Señor Jesucristo, una de sus características fue que oró muchas veces y por mucho tiempo, no como nosotros que oramos 5, 15, 20 minutos, se la pasaba orando. Vamos para allá de este lado en Mateo 14, 23 y de mi lado izquierdo Lucas 6, 12. ¿Ya está Mateo 14, 23? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lucas 6, 12. En aquellos días el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? A él no le importaba estar solo. Dice que estaba solo, ¿sí o no? Solo. A veces nos apoyamos de mi hermano porque estamos, por ejemplo, en la jornada de oración los miércoles y estamos orando también, intercediendo, pero hay un tiempo tal vez donde hacemos una pausa. Pero el Señor Jesucristo no tenía alguien que lo apoyara, estaba solo. Pidió el apoyo, pero nadie pudo estar con él y aguantar el ritmo que tenía el Señor Jesucristo. Tenía una gran fortaleza ahí que nosotros debemos de imitar. A diferencia de las oraciones del Antiguo Testamento, hermano, el Señor Jesucristo no apelaba a las características de Dios. No trataba de convencer a Dios como lo vimos con los otros hombres de fe en el Antiguo Testamento, porque en su nombre había poder. Él no le decía a Dios: recuerda, Señor, que tú has prometido. No escuchamos una oración así del Señor Jesús. Tampoco apela a sus características diciendo: ¿realmente quieres mantener a este enfermo de esta manera? O sea, como tratando de sacarle el milagro a Dios, porque Él tenía autoridad y Él sabía cómo orar, y eso nos vino a modelar a nosotros. Vamos con el punto número 4, el número D. La oración bajo la relación de la gracia. Aquí el Señor Jesucristo ya no está en el plano terrenal. Aquí ya nos enseñó a orar en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo, en su mismo nombre. La oración toma otras características, toma otro poder muy, muy importante. La oración no es igual a través de todas las edades, se va transformando. Y la que tenemos hoy es de esta dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia y nos movemos en ella. Vea lo que dice, vamos todos juntos. Juan 14, del 12 al 14. Juan, capítulo 14, del 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre, ¿en quién? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Ahí mismo Juan, capítulo 15, versículo 7. Ese le da lectura a usted, por favor, hermano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo le leo Juan 16, 23 al 24. En aquel día no me preguntéis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos hemos pedido en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántas oraciones han sido contestadas? De manera de testimonio, hermano, tenía 3 meses atrás un problema respiratorio, hermano. No podía respirar bien, no podía dormir bien, no podía cantar bien. Y era mi oración diaria, pidiéndole a Dios que le pusiera sabiduría también a los doctores, porque fui al doctor para ver qué era lo que me estaba pasando. Yo me considero muy joven para estar agotándome tan rápido. Y sí, también son los kilitos de más, sí, vi sus caras.
Pero estaba muy raro, era muy difícil, y yo les comentaba a los doctores y yo según pensaba que eran ciertas cosas, ellos me decían que no. Pasado el tiempo, las oraciones, gracias a Dios me siento bien. Puedo testificar, Dios escuchó mi oración y duermo como un bebé, ronco como luego le digo, no está para que le testifique. Pero gracias a Dios me siento bien y sé que Dios me está sanando, y le dio la inteligencia a los doctores también para que me dieran los medicamentos correctos, hermano. Y yo sigo estando en las manos de Dios, pero mi oración siempre es en el nombre del Señor Jesucristo. Y apelamos a su misericordia y apelamos a su gracia, hermano. Las oraciones que nosotros levantamos, aquí nos dicen que vamos a recibir todo de su parte. Pero obviamente, previo a esto, tiene que venir a nosotros el reino de Dios, porque pedimos conforme a su palabra. No vamos a pedir nada que esté fuera de su palabra o de la visión que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener ese conocimiento, y a partir de ahí nosotros levantamos la voz y recibimos una respuesta. El último punto, hermano, la oración de gracias, de acción de gracias. La oración de acción de gracias. ¿Cuántos han levantado este tipo de oraciones? Como yo ahorita le mencionaba, ya mi oración cambió, se transformó de pedir una sanidad, de pedir que le diera sabiduría a los doctores, ahora se convierte en gracias Dios, porque ahora puedo dormir tranquilo. Gracias Señor, porque ahora puedo respirar, porque puedo hacer mis actividades con normalidad, porque puedo cantarte, que puedo exaltarte. Yo sé que todos nosotros tenemos una de estas oraciones y constantemente lo hacemos. Y si no lo estamos haciendo, entonces debemos de meditar en eso, porque nuestro Dios sigue actuando y se sigue moviendo. El sol sale todos los días, la luna se pone todos los días. Él sabe cuándo regar la tierra y cuándo no, cuándo atender a nuestras oraciones y cuándo no, cuándo callar, cuándo esperar. Y nosotros debemos de seguir agradeciéndole y cantándole. Nosotros no le condicionamos a Dios los cultos. Decimos, no nos has contestado la oración, como que aquí no se llena hasta las escaleras de hermanos, entonces no hay culto, Dios. No hacemos eso. Nosotros agradecemos incluso de antemano, antes, gracias Dios porque me escuchaste. Y mi oración y mi petición están en tus manos, y tú sabrás en qué momento y en qué tiempo. Nosotros nos abandonamos totalmente en nuestro Dios, hermano. La verdadera acción de gracias es la expresión voluntaria de una gratitud del corazón por los beneficios recibidos o no recibidos. La palabra de Dios dice, ¿cómo has de recibir lo bueno de parte de Dios y lo malo no? Todo eso viene de parte de nuestro Dios y debemos de recibirlo y agradecer. La acción de gracias es algo completamente personal que debemos de hacer con Dios. Ahorita yo le testifiqué lo que hizo Dios en mi vida, hermano, pero la acción de gracias la debes de hacer también tú en tu lugar secreto. No solamente aquí, porque uno puede hacerlo de manera errónea, decir gracias Dios porque me has dado tanta bendición económica y no te mides con la belleza que me diste. Y entonces esa oración de acción de gracias se está transversando, se está diluyendo, y el objetivo con el cual yo comencé la oración pues se pierde totalmente. Por eso estas acciones de gracias se le dan a Dios directamente, tú y Él en lo secreto, hermano. Vamos a Levítico 22-29. Yo invito a mis hermanos de alabanza que pasen de este lado, por favor. Ya vamos concluyendo. Cuando lo tengan, por favor, dígame amén. Bien, léalo usted, hermano. Levítico 22-29. ¿Cómo dice? Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Nuestras gratitudes a Dios deben de ser de manera aceptable. La acción de gracias no es de ningún modo un pago por el beneficio recibido. Lo hacemos porque así lo sentimos, porque de manera natural sentimos en nosotros el poderle atribuir la gloria a Él. No le damos las gracias a otras cosas, a la suerte, a la casualidad, menos a alguna deidad. Nosotros se la atribuimos totalmente a Dios, porque Él fue aquel que nos dio la bendición y nos ha dado la respuesta, hermano. En el Antiguo Testamento al pueblo se le indicó y se le mostró la manera en la cual tenían que presentar esas gratitudes. Y no vamos a ir para allá, pero decía que tenían que hacer una torta sin levadura, amasada con aceite, era de hojaldre sin levadura, untadas con aceite, y daba una serie de indicaciones de cómo debían de presentar esa ofrenda que era en especie. Se les pedía una gratitud en especie, y eso que hacían se lo daban al sacerdote, y el sacerdote lo ofrecía por esa persona. Pero tenemos la bendición de ahora nosotros mismos acercarnos y darle la gratitud personalmente a Dios. Ese es un privilegio, hermano.
del cual no todos conocen, del cual no todos saben, hermano. Como le decía, otros le atribuyen los beneficios y las bendiciones a otras cosas, y están equivocados y están cegados. Nosotros caminamos sin una venda en nuestros ojos y sabemos a quién nos dirigimos, a quién le agradecemos, a quién le oramos y de quién recibimos, hermano.